Ya se lo adelantaba al inicio de este espacio sobre la situación de los Airbnb aquí en la Ciudad de México, que pues por un lado los anfitriones dicen pues que ellos generan empleo o también tienen algún tipo de apoyo para la localidad donde están, pero por el otro también está que han desbancado a quienes rentaban antes de ahí y ahora pues también incluso las rentas han subido su precio. Y para que nos hable de esta situación y disipe algunas dudas, le doy la más cordial bienvenida a Silvia Emanueli. Ella es abogada especializada en Derecho a la Vivienda. Silvia, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buena noche. ¿Qué tal? Buenas noches, Alejandro. Gracias por la invitación. Al contrario, gracias por su tiempo. Pues está este tema de las regulaciones de Airbnb que desde el 2017 pues vemos que han dado de qué hablar justamente cuando se introdujo la obligación de que los anfitriones cumplan con permisos, después también el impuesto sobre el hospedaje y aún todavía en el 2024 que fue lo de la ley del turismo de la Ciudad de México, en el artículo 61 justamente pues que se traduce que no pueden tener más del 50% de renta, pero desde su expertise, ¿cuál es la situación justamente de este tipo de hospedajes por aplicaciones, abogada? Bueno, en primer lugar, decir que el problema es un problema mundial y que ciudades, países que nos han anticipado en ese fenómeno están hoy viviendo una situación grave, no causada únicamente por este tipo de rentas temporarias, pero hay una coincidencia que ese tipo de renta incrementa, empeora, digamos, la situación de asequibilidad de la vivienda. O sea, es más difícil cuando incrementa este fenómeno poder comprar una vivienda o rentar una vivienda. Entonces yo creo que como para empezar hay que considerar que nadie acusa Airbnb o plataformas similares de ser las únicas responsables de la crisis de la vivienda, pero sí de incrementarlas y consideramos que hay que mirar estas otras ciudades a donde se han hecho muchos esfuerzos para contener el fenómeno. Claro, entre estas dos aristas que está justamente lo positivo y lo negativo, ¿cuáles podrían ser los impactos dentro de estos dos rubros, abogada? Bueno, los impactos positivos, la verdad, me cuesta un poco Ok. identificarlos. Obviamente, desde el punto de vista del turista que viene a la ciudad y que eventualmente en un momento dado puede acceder a rentar un espacio por debajo de los precios de los hoteles, en algunas ocasiones, bueno, puede ser que sea interesante contar con este tipo de alternativas. Pero si hablamos de derecho a la vivienda adecuada, si hablamos de la mayoría de la población que vive, que paga impuestos en esta ciudad, que hace funcionar esta ciudad. Y recordemos que cada año 100,000 personas son expulsadas de la ciudad porque no logran hacer frente justamente a los precios de la vivienda. Entonces, si miramos que esta es una ciudad de derechos, deberíamos privilegiar el tema, la problemática del derecho a la vivienda adecuada. Y por lo tanto, yo miraría sobre todo a los efectos negativos del incremento de estas realidades que se ha comprobado en otros países que, como decías en un inicio, llegan a incrementar los precios de la vivienda en renta y en propiedad. Claro, y es que por un lado los anfitriones justamente dicen que, bueno, dentro de lo positivo de los Airbnb y es que pues generan obviamente generan ingresos a los pequeños negocios y justamente también fortalecen la economía comunitaria. Pero por el otro lado también está que justo quienes piden el acceso a un Airbnb, pues también ya se están quejando justo de los altos costos. Exacto, mira, en primer lugar decir que en la ciudad solo el 17% de quienes rentan a través de Airbnb está rentando más del 50% de las noches y normalmente son anfitriones fuertemente profesionalizados. Estamos hablando, por lo tanto, no de personas en lo individual, el pequeño propietario que tiene un espacio más, sino estamos hablando de grandes empresas. Es a ellos de
alguna manera que esta legislación, la reforma a la ley de turismo, se dirige. Las otras personas desean poder rentar más del 50%, pero en la práctica no lo hacen. Y no lo hacen ni en Europa, ni en lugares a donde el fenómeno tiene muchos años. Hay un promedio del 30% de la ocupación. Y cuando vamos a ver si efectivamente redistribuye este tipo de economía, si tú paseas por los barrios que más tienen esa concentración de vivienda turística o las alcaldías que son la Cuauhtémoc, la Benito Juárez, Coyoacán y Miguel Hidalgo, yo quisiera saber por cualquier persona que, como digo, ahí pasea o se va a tomar un helado, cuántos lugares que realmente se siguen dirigiendo a la población en general encontramos. Lo que estamos viendo son muchas cadenas, estamos viendo otra vez la concentración en pocas manos de restaurantes, de lugares que están satisfaciendo una demanda diferente a la que teníamos hace unos años. Entonces, redistribuimos realmente con este tipo de plataformas. Hay mucho cuestionamiento. Sí se dan lugares para que las personas limpien las casas, pero estamos redistribuyendo más allá de esto realmente de forma significativa, lo pondría en duda. Pero incluso también, digamos que quienes todavía tienen sus departamentos o casas que no los rentan o siguen rentando a un precio accesible justamente en estas colonias que usted comentaba, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Miguel Hidalgo, donde ya el 40% de la vivienda es de alquiler, se quejan justamente que también los comercios, cafeterías o pizzerías, han incrementado el precio porque quienes justo pueden acceder a ese tipo de rentas caras o de Airbnb, tal vez son extranjeros. Incluso los propios extranjeros ya se quejan de que se ha triplicado este tipo de rentas, pero también se triplican los servicios como alimentos. Totalmente, totalmente. Los servicios empiezan a ser impagables, los restaurantes también, incluso para la clase media, en algunas ocasiones que está ganando aquí. Todo se incrementa, ¿no? Entonces, yo creo que realmente cuando hablamos de zonas de las ciudades enteras dedicadas únicamente a cierto tipo de población, estamos frente a un problema. Esa ciudad es una ciudad en la cual se ha reconocido el derecho a la ciudad, es una ciudad que debería ser incluyente, que debería enfrentar justamente las expulsiones de las cuales hablamos. Creo que el gobierno de Clara Brugada tiene varios planteamientos en este sentido y por lo tanto me parece oportuno que se pruebe por lo menos esta legislación que acaba de entrar en vigor y que realmente no se ha aplicado porque no existe ni siquiera todavía el padrón de anfitriones que la propia legislación en su primera modificación prevé. Pues vamos a ver cómo se va desarrollando este tema de los Airbnb, sobre todo aquí en la Ciudad de México, y esperemos que usted tenga tiempo también para nosotros justamente para analizar más este tema cuando ya la legislación se esté llevando a cabo. Ella, Silvia Emanueli, es abogada especializada en Derecho a la Vivienda. Muchísimas gracias, un abrazo. Gracias. Muchas gracias, buenas noches. Gracias por sus palabras. Y mire, desde el día 2 de enero y hasta el 15 de marzo, las agrupaciones políticas